¿Qué tal, chicos? En este video vamos a hablar acerca de las etapas o distintos momentos de la lectura y vamos a dar pues obviamente unas estrategias cómo poder aprovechar al máximo nuestra lectura, lo que tendríamos que hacer antes de empezar a leer cualquier texto, durante la lectura que estemos realizando y una vez que hayamos finalizado de leer el texto. Entonces, a esto le vamos a llamar prelectura, que es antes de entrar al texto, la lectura durante el tiempo que leemos la información, el texto escrito, y la poslectura, un par de actividades que podemos hacer una vez que hayamos leído el texto. Muy bien. En el punto de la prelectura, como estrategias, tendríamos que entrar con un propósito particular. ¿Por qué vamos a leer este texto? ¿Nos interesa? ¿Nos pidieron que lo leamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de leer este texto? ¿Qué es lo que me motiva para entrar a esta lectura? Ok, una vez que tengamos identificado por qué voy a leerlo, por mi propio interés, porque me lo pidieron, porque es un requisito, hay que partir de ahí, antes de empezar a leer. Otro, tenemos que dar una tipo ojeada, hay que leer los títulos y subtítulos y así nos vamos a dar una idea general de qué trata el texto y vamos incluso a formular nuestra propia teoría o hipótesis de qué va a hablar el, el- la información, el texto que hay está enfrente y podríamos ir entrando a la lectura más profundamente. También tendríamos que preguntarnos cuánto sabemos del tema que va a abordar el texto. Si es un tema que tal vez ya dominamos, solamente vamos a revisar dos, tres cosas nuevas y listo. Pero si es un tema totalmente nuevo, pues sí tendríamos que partir de cero. Entonces es importante reflexionar cuánto sabemos sobre el tema que vamos apenas a iniciar a leer. Otro, también tendríamos que identificar qué tipo de texto es. Sabemos que hay distintos tipos de texto. Hay textos informativos, hay textos literarios, como la narración, un cuento, una novela. Hay textos académicos, como nuestro libro de texto, pues nos sirve para leer, para aprender acerca de la materia. Y tenemos que identificar qué tipo de texto es para una vez que identifiquemos poder entrar a la lectura sabiendo qué tipo de texto es el que tenemos enfrente. Muy bien, estos cuatro tips, estrategias o sugerencias las podemos llevar a cabo antes o las tendríamos que llevar a cabo antes de iniciar nuestra lectura. Una vez ya estando en la lectura, hemos platicado en clase de un par de estrategias que ya creo que algunos de ustedes usan, pero entre ellas está buscar las palabras desconocidas. Ya decíamos que hay palabras desconocidas que por el contexto o por lo demás información que está alrededor podemos deducir, o sea, adivinar o concluir qué quiere decir o qué significa esta palabra. Algunas, sin necesidad de buscarla, podemos entender o dar por hecho qué significa la palabra. Hay palabras que no, que por más que querramos intentar adivinar o deducir, no vamos a poder saber el significado, entonces tendríamos que buscar un diccionario, buscarlo en internet, en Google, para poder entender el texto. Recordemos que si hay palabras desconocidas y son importantes para la comprensión del texto, es muy difícil que entendamos a qué se refiere. Otra estrategia durante la lectura que vamos a estar haciendo, tendríamos que identificar la relación que hay entre los elementos del texto. ¿Qué quiere decir esto? Es importante identificar cómo está escrito el texto. Hay veces que el autor escribe en mayúsculas para resaltar algo, o en negritas, o en cursivas, o cómo distribuye incluso los párrafos. Párrafo uno, párrafo 2, párrafo 3 y cómo se desarrolla la idea. Generalmente se separan por párrafos. Pensamos que si fuera un texto de tres párrafos, probablemente el primer párrafo sería introducción, el segundo párrafo el desarrollo y por último el tercer párrafo probablemente sea la conclusión. Entonces, durante el tiempo que estamos leyendo es importante identificar cómo se está estructurando o cómo se relacionan los elementos, cómo se usan la estructura y el uso de estas palabras, como les decía, remarcadas, algunas subrayadas o de incluso en otro color y por qué los marca en otro color. Otra estrategia que podemos usar durante la lectura sería identificar las ideas
más importantes. Les decía que así como en una plática que tenemos cotidianamente, hay veces en el texto el autor o el escritor divaga un poco o se va un poco de la idea principal y usa un ejemplo, una anécdota o una, una historia que nos ayuda para comprender un poco más el texto, pero no es la idea más importante. Probablemente aquí sería necesario que nosotros mantengamos bien claro cuál es la idea principal del texto y no nos dejemos, no nos perdamos pues con algunos ejemplos que puede dar el autor. Igual que como en una conversación cotidiana, cuando se meten información que ya no es tan relevante. Y otra que se puede hacer durante la lectura, pues es subrayar. Recordemos, cuando nosotros leemos y subrayamos, es más fácil, una vez que vayamos a revisar, identificar qué parte se nos hizo interesante. O podemos subrayar aquellas partes que no quedan claras o que es necesario reforzarlas y podríamos marcarlas. Algunos subrayan, algunos, perdón, algunas subrayan, algunos marcan con marcatexto, algunos hacen anotaciones, asteriscos, de tal forma que puedan identificar mejor la información mientras vamos leyendo el texto. Muy bien. Y ya una vez acabando de leer el texto, tendríamos que hacer dos, tres cosas más para comprender por completo la información. Una de ellos es la relectura de algunas partes del texto. Es decir, si ya terminamos de leer, pero no nos quedó en general eh, claro, o hay unas partes que se nos hicieron complicadas, pues habría que releer específicamente esas partes para no tener que releer todo la información nuevamente. Ahora, que si una vez leímos y no entendimos absolutamente nada, pues sería necesario releer todo el texto. Pero si hay partes exclusivamente que fueron complicadas, pues habría que atender directamente y solamente esas partes que no quedaron claras. Otra cosa que podemos hacer después de haber leído es, con nuestra propia opinión, con lo que nosotros entendimos, elaborar esquemas gráficos o pueden ser cuadros sinópticos, mapas mentales, ahí con algunos esquemas, líneas y unir las ideas. Probablemente sea difícil de explicarlo a alguien más porque son como tipo notas personales, pero esto nos va a servir para entender el texto de acuerdo a lo que nosotros comprendimos y podríamos incluso parafrasear. Ya habíamos platicado, parafrasear se refiere a decir lo mismo pero con otras palabras. Es decir, somos capaces de explicar lo que leímos a alguien más. A veces nos pasa que leemos, se nos pregunta, ¿de qué trata este texto? Y nos quedamos, pues no sé, yo nomás leí, pero no entendí. Entonces, una vez que leemos y elaboramos los esquemas gráficos, los mapas mentales y somos capaces de explicarlo a alguien más, estamos parafraseando y quiere decir que comprendimos lo que leímos. Otra cosa que podríamos hacer una vez que terminamos de leer es hacer resúmenes, eliminar las cosas o ideas no tan importantes y solamente enfocarnos en las ideas principales, hacer un resumen. Eh, Identificar las distintas voces cuando habla el autor y cuando habla un personaje dentro del mismo texto. Es importante identificarlo para no perdernos en la idea principal. Otra sería valorar la calidad de la información, es decir, poner en cuestión si lo que se nos dice es cierto, porque efectivamente no porque todo esté escrito y haya un registro quiere decir que es correcto. Alguien más o tal vez alguien que no esté informado o desconozca del tema, escriba ya sea su opinión o algo que cree, pero no necesariamente es la verdad o es lo correcto. Así que hay que valorar la calidad de la información, ver qué tan cierto es, cuánta razón tiene, incluso la forma en la que nos presenta, si es coherente, tiene lógica o no tiene sentido lo que se nos expone. Entonces, hay que cuestionar cada lectura que hagamos una vez que terminemos de hacerla. Muy bien, pues esas son las tres etapas o momentos que tenemos en la lectura: prelectura, lectura y postlectura. Son recomendaciones que podemos tomar y nos van a servir, como les decía, no solamente para el curso de taller de lectura y redacción, sino pues para todos lo que resta de su carrera ya universitaria, ahora que están en el nivel medio superior. Muy bien, chicos, les mando saludos, espero que se encuentren bien y nos vemos en clase.